¿Por qué estás? No cocino más. No lloro más. No pertenezco a esta casa. Marido y su madre obligaron a la esposa a preparar sola la cena para 30, pero ella tomó un avión. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza resonó por toda la casa como un disparo. Patricia Alvaredo se quedó parada en medio de la cocina, con las manos temblorosas, sosteniendo una lista interminable de platillos que tenía que preparar para 30 personas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía una y otra vez los nombres de los invitados que su esposo Héctor y su suegra doña Rosalía habían anotado sin consultarle. Cabrito en salsa verde, tamales oaxaqueños, pozole rojo, chiles en nogada, buñuelos, ponche navideño, y la lista seguía y seguía como una pesadilla sin fin. Afuera podía escuchar las risas de sus vecinos celebrando con sus familias, mientras ella se enfrentaba sola a la realización más dolorosa de su vida. Después de 15 años de matrimonio, ya no era una esposa, era una sirvienta en su propia casa. Desde donde quiera que estés viendo nuestras historias narradas, queremos que sepas que nos encanta muchísimo leer todos tus comentarios. Cuéntanos en qué parte del mundo nos acompañas mientras descubrimos juntos esta historia que cambiará para siempre la vida de Patricia. Para entender cómo llegó Patricia a ese momento de desesperación absoluta, hay que regresar al principio de esa mañana de diciembre, cuando todo parecía normal en la casa de los Molina Alvarado, ubicada en la colonia Country de Monterrey. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 15 años. Patricia abrió los ojos y lo primero que vio fue la espalda de su marido Héctor, quien ya estaba revisando su celular sin siquiera saludarla con los buenos días. Ella suspiró profundamente, se levantó de la cama y caminó descalza hacia la cocina para preparar el café que su esposo esperaba encontrar listo cuando bajara a desayunar. La casa era amplia y elegante, con pisos de mármol que siempre mantenía impecables y muebles de madera fina que había escogido doña Rosalía años atrás, cuando Patricia era apenas una novia ilusionada que creía que el amor podría conquistar cualquier obstáculo. Ahora, a los 38 años, Patricia caminaba por esos mismos pasillos sintiéndose como una extraña en su propio hogar, donde cada decisión, desde el color de las cortinas hasta el menú de la cena, pasaba por la aprobación de su suegra. Mientras preparaba el café de olla con canela, como le gustaba a Héctor, Patricia recordó los días cuando era soltera y trabajaba como chef en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Tenía su propio apartamento, sus propios sueños y una pasión genuina por crear platillos que hicieran feliz a la gente. Ahora, esa misma pasión se había convertido en una carga, porque cocinar ya no era arte, sino obligación. Sus manos expertas, que una vez crearon obras maestras culinarias para comensales exigentes, ahora solo servían para satisfacer los caprichos de una familia que daba por sentado cada uno de sus esfuerzos. Héctor bajó las escaleras exactamente a las 6:15, como siempre, con su traje perfectamente planchado y su actitud de hombre importante que tenía una empresa que dirigir. Se sentó en la mesa del comedor sin dirigirle una sola palabra a Patricia, quien ya tenía listos sus huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y el periódico doblado junto a su taza de café. Durante los primeros años de matrimonio, Patricia se esforzaba por conversar con él durante el desayuno, preguntándole sobre su trabajo, sus planes del día, o simplemente tratando de mantener viva la conexión que una vez los unió. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que Héctor solo respondía con monosílabos o gruñidos, más interesado en revisar las noticias financieras que en conocer los sentimientos de su esposa. A las 7 de la mañana, su hija Lucero bajó corriendo las escaleras con su mochila llena de libros y su uniforme escolar perfectamente acomodado.
A los 15 años, Lucero era una joven inteligente y sensible que había heredado los ojos expresivos de su madre y la determinación férrea de su abuela paterna, aunque afortunadamente no su carácter despótico. Patricia siempre se aseguraba de que el desayuno de su hija fuera especial: hot cakes con miel, fruta fresca, jugo de naranja natural y un vaso de leche tibia. Lucero era lo único bueno que había salido de su matrimonio con Héctor, y Patricia estaba decidida a que su hija creciera sabiendo que merecía ser tratada con respeto y amor. Lucero besó a su madre en la mejilla y susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. Eres la mejor del mundo». Esas palabras llenaron el corazón de Patricia de una calidez que ya no encontraba en ningún otro lugar de su vida. Su hija era su ancla, la razón por la que seguía aguantando las humillaciones diarias, los desprecios constantes y la sensación permanente de no ser suficiente para nadie en esa casa. Después de que Héctor y Lucero se fueran, Patricia se dirigió al Instituto Culinario Regiomontano, donde trabajaba como profesora de técnicas básicas de cocina mexicana. Era el único lugar donde todavía se sentía ella misma, donde sus conocimientos eran valorados y donde los estudiantes la veían con admiración y respeto. Sus clases eran famosas por ser dinámicas y divertidas, y Patricia tenía la habilidad especial de hacer que hasta los estudiantes más tímidos se atrevieran a experimentar con nuevos sabores y técnicas. Esa mañana en particular, Patricia estaba enseñando a sus alumnos cómo preparar mole poblano auténtico, explicándoles la importancia de tostar cada chile individualmente y de moler los ingredientes en el metate tradicional para obtener la textura perfecta. Sus manos se movían con gracia y precisión mientras describía cada paso, y sus ojos brillaban con la pasión que solo aparecía cuando hablaba de cocina. Los estudiantes la escuchaban fascinados, tomando notas de cada palabra, porque sabían que estaban aprendiendo de una verdadera maestra. La cocina mexicana no es solo mezclar ingredientes, les explicaba Patricia mientras removía cuidadosamente el mole en una olla de barro. Es contar historias, es conectar con nuestras raíces, es demostrar amor a través de cada platillo que preparamos. Cuando ustedes cocinen para alguien, están entregando un pedacito de su alma. Uno de sus estudiantes, un joven de 20 años llamado Roberto, levantó la mano y preguntó: «Maestra Patricia, ¿cómo sabe uno cuando está cocinando con amor verdadero?». La pregunta tocó una fibra sensible en el corazón de Patricia, quien se quedó callada por un momento, recordando los tiempos cuando cocinaba para Héctor con ilusión, esperando ver en sus ojos la misma satisfacción que ahora veía en los rostros de sus estudiantes. «Cuando cocinas con amor verdadero», respondió Patricia con voz suave pero firme, «la persona que recibe tu comida no solo se alimenta, sino que se siente valorada, respetada y cuidada. El amor verdadero en la cocina se refleja en los pequeños detalles. Recordar el platillo favorito de alguien, preparar algo especial cuando está triste o simplemente cocinar con la intención genuina de hacer feliz a esa persona». Al terminar la clase, Patricia se quedó sola en la cocina del instituto, limpiando los utensilios y reflexionando sobre sus propias palabras. Se preguntó cuándo había sido la última vez que Héctor había notado sus esfuerzos en la cocina. ¿Cuándo había sido la última vez que le había agradecido por una comida? ¿O cuándo había sido la última vez que la había mirado a los ojos mientras comía algo que ella había preparado con tanto cuidado? El regreso a casa siempre era el momento más difícil del día para Patricia. Durante las 3 horas que pasaba en el instituto, podía fingir que era una mujer independiente, respetada y valorada. Pero en cuanto cruzaba el umbral de su casa, volvía a convertirse en la esposa invisible, la que existía solo para servir y complacer sin recibir nada a cambio. Esa tarde, cuando Patricia llegó a casa, encontró a doña Rosalía sentada en la sala, bebiendo té
y viendo su telenovela favorita. Rosalía Vargas de Molina era una mujer de 68 años, de complexión robusta y carácter férrico, que había decidido desde el primer día que Patricia no era lo suficientemente buena para su hijo. Durante 15 años había hecho todo lo posible por recordarle a Patricia su lugar en la jerarquía familiar, que según ella estaba muy por debajo del suyo. «Patricia», le gritó doña Rosalía sin siquiera voltear a verla. «Ven acá, tenemos que hablar de algo importante». El tono de voz de su suegra siempre lograba que Patricia sintiera un nudo en el estómago. Se acercó lentamente y se quedó de pie frente al sillón donde doña Rosalía mantenía su postura de reina dictando órdenes a sus súbditos. «Siéntate», le ordenó la mujer mayor, señalando una silla pequeña e incómoda que parecía haber sido colocada ahí específicamente para hacer que Patricia se sintiera inferior. «Héctor y yo hemos decidido que este año vamos a hacer la cena navideña más grande y elegante que hayamos organizado jamás. Vamos a invitar a toda la familia, a los socios de Héctor, a los vecinos importantes y a algunas personas influyentes de la ciudad». Patricia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones mientras doña Rosalía continuaba hablando con un entusiasmo que contrastaba dramáticamente con el terror que se estaba apoderando de ella. «Van a ser 30 personas», continuó doña Rosalía, sin notar la palidez que se había extendido por el rostro de Patricia. «Queremos impresionar a todos con una cena que demuestre el nivel social y económico de esta familia. Por supuesto, tú te vas a encargar de todo. El menú, las compras, la preparación, el servicio, la decoración, todo. Héctor y yo estaremos muy ocupados atendiendo a los invitados importantes, así que no podremos ayudarte con esas cosas». Las palabras de doña Rosalía caían sobre Patricia como piedras pesadas. 30 personas, una cena elegante, todo bajo su responsabilidad, sin ayuda, sin reconocimiento, solo la presión aplastante de satisfacer las expectativas de una familia que nunca estaba conforme con nada de lo que hacía. 30 personas, logró preguntar Patricia con voz temblorosa. «¿Y cuándo sería esta cena?» «El 24 de diciembre, por supuesto», respondió doña Rosalía como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Nochebuena es la fecha perfecta para demostrar la hospitalidad y el buen gusto de los Molina. Espero que estés a la altura de las circunstancias, Patricia. Esta es una oportunidad para que finalmente demuestres que puedes ser una esposa digna de mi hijo». En ese momento, Héctor llegó del trabajo y se unió a la conversación como si hubiera estado planeándola durante semanas, lo cual probablemente era cierto. Se sentó en su sillón favorito, se aflojó la corbata y sonrió con una satisfacción que Patricia hacía años que no veía dirigida hacia ella. «Mi madre ya te explicó todo», dijo Héctor sin siquiera preguntarle a Patricia qué pensaba sobre el asunto. «Esta cena va a ser muy importante para mi carrera. Algunos de los socios principales de la empresa van a estar ahí y necesito que todo salga perfecto. Confío en que harás tu mejor esfuerzo». Patricia los miraba a ambos con una mezcla de incredulidad y desesperación. Madre e hijo hablaban de ella como si no estuviera presente, como si fuera una empleada a la que le estaban asignando una tarea, no como la esposa y nuera que merecía ser consultada sobre decisiones que afectarían dramáticamente su vida durante las próximas semanas. «¿Podríamos contratar un servicio de catering?», preguntó Patricia tímidamente, sabiendo ya cuál sería la respuesta, pero aferrándose a una pequeña esperanza. «Por supuesto que no», exclamó doña Rosalía indignada. «¿Qué van a pensar los invitados? ¿Que no tenemos una esposa capaz de cocinar para su propia familia? La comida casera es lo que distingue a una familia de clase de esas familias nuevas ricas que no tienen tradiciones ni valores». Héctor asintió con aprobación. «Además, tú eres profesora de cocina. Esto debería ser fácil para ti. Es tu oportunidad de brillar, de demostrar para qué sirves realmente».
Esas últimas palabras se clavaron en el corazón de Patricia como dagas. ¿Para qué sirves realmente? Como si 15 años de cuidar su hogar, criar a su hija, mantener su trabajo y soportar las humillaciones constantes no fueran suficiente prueba de su valor como persona. Lucero llegó de la escuela justo cuando sus padres y abuela terminaban de planificar la cena navideña. La joven percibió inmediatamente la tensión en el ambiente y la expresión derrotada en el rostro de su madre. Se acercó a Patricia y le preguntó en voz baja: ¿Estás bien, mamá? Patricia intentó sonreír, pero sus ojos no pudieron ocultar el cansancio y la tristeza que se habían apoderado de ella. Sí, mi amor, solo estamos planeando la cena de Nochebuena. Lucero miró a su padre y a su abuela y luego volvió a mirar a su madre. A los 15 años ya era lo suficientemente madura para entender que algo no estaba bien en esa situación. Había crecido observando cómo trataban a Patricia y cada año que pasaba se sentía más incómoda con la dinámica familiar. Esa noche, después de la cena, Patricia se encerró en su recámara y se sentó frente al espejo de su tocador. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía una extraña, ojos apagados, piel pálida, expresión derrotada. ¿Cuándo había perdido a la Patricia valiente y apasionada que una vez soñaba con abrir su propio restaurante? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí misma? Tomó un cuaderno y comenzó a escribir la lista de todo lo que tendría que hacer para la cena navideña. Mientras escribía cada elemento, sentía como el peso de la responsabilidad se hacía más y más pesado sobre sus hombros. 30 invitados, 5 platillos principales, 3 tipos de postres, bebidas, decoración, servicio, todo recaía sobre ella. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, Patricia comenzó a preguntarse si valdría la pena seguir cargando con ese peso. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a filtrarse por las ventanas de la cocina cuando Patricia ya estaba de pie, con una taza de café frío en las manos y rodeada de papeles llenos de listas, números y cálculos. Había pasado la madrugada entera planeando cada detalle de la cena navideña, tratando de encontrar la manera de preparar comida para 30 personas sin volverse loca en el proceso. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y sus manos temblaban ligeramente por la cafeína y los nervios. Durante los últimos 5 días, Patricia había intentado mantener su rutina normal mientras organizaba secretamente los preparativos para la cena. Se levantaba 2 horas más temprano para revisar recetas, hacer listas de compras y calcular cantidades. En el instituto culinario, trataba de concentrarse en sus clases, pero su mente constantemente regresaba a los pendientes que la esperaban en casa. Sus estudiantes habían comenzado a notar que su maestra favorita parecía distraída y cansada, aunque Patricia se esforzaba por mantener su sonrisa profesional. La primera señal de que las cosas iban a empeorar llegó el martes por la mañana, cuando Héctor bajó a desayunar con el teléfono pegado a la oreja, hablando animadamente con alguien sobre la cena navideña. Patricia lo escuchó desde la cocina mientras preparaba sus huevos revueltos y sintió que se le helaba la sangre cuando oyó las palabras que más temía. «Por supuesto que pueden venir», decía Héctor con entusiasmo. «Mi esposa es una chef profesional. Puede preparar comida para el doble de personas sin ningún problema. Sí, traigan a sus esposas también. Será una noche fantástica». Cuando Héctor colgó el teléfono, Patricia se acercó lentamente con el plato de huevos en las manos, tratando de controlar el temblor en su voz. «¿Quiénes eran, mi amor?», preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no le iba a gustar. «Los hermanos Garza», respondió Héctor sin levantar la vista del periódico. «Son inversionistas muy importantes de Guadalajara. Acaban de confirmar que van a venir con sus esposas y sus cuñados. Son 6 personas más, pero no te preocupes, tú puedes manejar eso perfectamente».
Patricia sintió que el plato se le resbalaba de las manos, pero logró colocarlo en la mesa antes de que se cayera. 36 personas. La cifra resonaba en su cabeza como una sirena de alarma. Todo su plan cuidadosamente calculado se acababa de venir abajo con una simple llamada telefónica. «Héctor», dijo Patricia tratando de mantener la calma, «ya teníamos calculado todo para 30 personas. 6 invitados más significa cambiar las cantidades de todos los ingredientes, conseguir más vajilla, reorganizar el espacio». «Patricia», la interrumpió Héctor con tono impaciente, «no seas dramática. Es solo un poco más de comida. Tú estudias cocina. Esto es exactamente para lo que sirve tu carrera. Además, esta es una oportunidad increíble para mi negocio. Los hermanos Garza podrían invertir millones en nuestros proyectos». Patricia se quedó callada, viendo cómo su esposo terminaba de desayunar sin mostrar ni la más mínima consideración por el estrés adicional que le acababa de causar. Después de 15 años de matrimonio, ya sabía que protestar solo empeoraría las cosas. Héctor se fue a trabajar sin siquiera despedirse, dejando a Patricia sola con sus pensamientos y una nueva lista de pendientes que parecía interminable. Esa tarde, cuando Patricia regresó del instituto, encontró a doña Rosalía esperándola en la cocina con una expresión de superioridad que no presagiaba nada bueno. La mujer mayor tenía varios libros de cocina abiertos sobre la mesa y una lista escrita con su letra perfecta y autoritaria. «Patricia, he estado pensando en el menú de la cena», comenzó doña Rosalía sin saludar. «Lo que habíamos planeado no está a la altura de los invitados que van a venir. Necesitamos agregar más platillos sofisticados». Patricia se sentó pesadamente en una silla, sintiéndose como si el mundo se le viniera encima. «¿Qué tenías en mente, doña Rosalía?» «Primero», dijo la mujer mayor consultando su lista, «quiero que agregues chiles en nogada auténticos, no esos que hacen con nuez comprada. Tienes que conseguir nueces frescas y pelarlas una por una. También quiero cochinita pibil tradicional, esa que lleva achiote verdadero y se cocina enterrada, aunque obvio no la puedes enterrar aquí, pero tiene que saber igual. Y los tamales no pueden ser solo de dulce y salados, tienen que ser oaxaqueños, de mole, de rajas con queso y también unos de piña para los niños». Con cada elemento que agregaba doña Rosalía, Patricia sentía que se le dificultaba más respirar. Ya no estaba hablando de una cena navideña, estaba hablando de un festín que requeriría días completos de preparación y una habilidad culinaria que, aunque Patricia la tenía, sería imposible de ejecutar para una sola persona. «Doña Rosalía», intentó razonar Patricia, «preparar chiles en nogada para 36 personas. Me tomaría un día completo solo pelar las nueces. Y la cochinita pibil tradicional necesita marinarse por lo menos 24 horas. Tal vez podríamos simplificar el menú». «Simplificar», se indignó doña Rosalía. «¿Tú crees que los invitados de mi hijo merecen comida simple? Patricia, esto no es una taquiza de barrio, es una cena elegante para gente importante. Si no puedes estar a la altura, tal vez deberíamos contratar a alguien que sí pueda». La amenaza implícita era clara. Patricia sabía que si doña Rosalía convencía a Héctor de contratar ayuda externa, sería interpretado como una falla personal suya, como prueba de que no era capaz de cumplir con sus responsabilidades como esposa. En el mundo de doña Rosalía, una mujer que no podía cocinar para los invitados de su marido era una mujer que no servía para nada. «No es necesario contratar a nadie», murmuró Patricia derrotada. «Yo puedo hacerlo». Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla de proporciones épicas. Patricia se levantaba a las 4 de la mañana para comenzar con los preparativos que podía hacer con anticipación. Sus manos, que siempre habían sido su herramienta más preciada, comenzaron a agrietarse y sangrar por el exceso de trabajo. Pelar nueces durante horas, picar verduras en cantidades industriales,
y amasar masa para docenas de tamales había convertido sus dedos en un mapa de heridas pequeñas pero dolorosas. En el instituto, sus estudiantes notaron el cambio dramático en su maestra. Patricia, que siempre había sido enérgica y entusiasta, ahora parecía una zombie funcionando con piloto automático. Sus explicaciones eran menos detalladas, sus demostraciones menos precisas, y más de una vez se quedó callada en medio de una oración, perdida en pensamientos sobre todo lo que tenía que hacer cuando regresara a casa. Roberto, el estudiante que siempre hacía preguntas thoughtful, se acercó a ella después de la clase del jueves. «Maestra Patricia», le dijo con preocupación genuina, «¿se encuentra bien? Se ve muy cansada últimamente». Patricia intentó sonreír, pero sus ojos traicionaron el agotamiento que sentía. «Solo estoy organizando una cena familiar grande, Roberto. Nada que no pueda manejar». «¿Necesita ayuda?», ofreció el joven. «Varios compañeros de la clase estaríamos encantados de ayudarle con lo que necesite. Usted siempre nos ha apoyado tanto». La oferta tocó profundamente el corazón de Patricia. En el instituto, rodeada de estudiantes que la respetaban y valoraban su conocimiento, se sentía apreciada de una manera que ya no experimentaba en su hogar, pero también sabía que involucrar a sus estudiantes en sus problemas familiares sería inapropiado. «Te agradezco mucho, Roberto», respondió Patricia con sinceridad, «pero esto es algo que tengo que hacer yo sola». Esa noche, Lucero encontró a su madre en la cocina pasada la medianoche, llorando silenciosamente mientras pelaba nueces con los dedos llenos de heridas. La joven de 15 años se había despertado para ir al baño y había visto la luz encendida en la planta baja. Sin hacer ruido, se acercó y vio el estado lamentable en el que se encontraba Patricia. «Mamá», susurró Lucero acercándose lentamente. «¿Qué estás haciendo?». Patricia se sobresaltó y rápidamente se limpió las lágrimas, tratando de ocultar su dolor. «Solo estoy preparando algunas cosas para la cena, mi amor. Vete a dormir. Mañana tienes escuela». Lucero se sentó junto a su madre y tomó algunas nueces. «Déjame ayudarte. No puedes hacer todo esto tú sola». «No, Lucero», dijo Patricia firmemente. «Tú tienes que estudiar. Esta es mi responsabilidad». «¿Responsabilidad de quién?», preguntó Lucero con una madurez que sorprendió a Patricia. «¿Por qué papá y la abuela no están aquí ayudándote? ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tú sola?». La pregunta de su hija puso en palabras lo que Patricia había estado sintiendo, pero no se había atrevido a verbalizar. ¿Por qué efectivamente toda la responsabilidad de una cena que beneficiaría principalmente a Héctor recaía únicamente sobre ella? «Así son las cosas, mi amor», respondió Patricia, repitiendo las palabras que había escuchado de doña Rosalía durante años. «Las esposas nos encargamos del hogar y de recibir a los invitados». «Pero mamá», insistió Lucero, «esto no es normal. Mis amigas me cuentan cómo sus padres organizan fiestas juntos, comparten las responsabilidades. ¿Por qué en nuestra casa todo recae sobre ti?». Patricia no tenía una respuesta que satisficiera a su hija, porque ella misma había comenzado a cuestionar esa dinámica. Se quedaron trabajando juntas hasta las 2 de la mañana, pelando nueces en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. El viernes por la tarde, cuando Patricia regresó del supermercado con el 5º viaje de compras de la semana, encontró a Héctor en la sala con sus hermanos mayores, Carlos y Fernando, junto con sus respectivas esposas. Doña Rosalía presidía la reunión como una reina recibiendo a sus cortesanos, y todos parecían estar pasándola de maravilla discutiendo los planes para la cena navideña. Patricia entró cargando bolsas pesadas llenas de ingredientes, con el cabello despeinado por el viento y la ropa arrugada por el esfuerzo físico de cargar las compras. Al verla, doña Rosalía hizo un gesto de desaprobación que no pasó desapercibido para nadie en la habitación. «Patricia», dijo doña Rosalía con voz alta y deliberadamente crítica, «¿cómo es posible que llegues en ese estado cuando tenemos visitas?».
Una señora de tu edad debería saber cómo presentarse apropiadamente. El comentario cayó sobre Patricia como una bofetada pública. Las cuñadas la miraron con una mezcla de lástima y superioridad, mientras que Héctor ni siquiera levantó la vista de su cerveza para defenderla. Carlos y Fernando intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. «Disculpen», murmuró Patricia, sintiéndose humillada frente a toda la familia. «Solo estaba trayendo las compras para la cena». «Ah, sí, la famosa cena», dijo Carlos con tono burlón. «Héctor nos ha contado que va a ser algo espectacular. Espero que sepas cocinar para tanta gente, Patricia. Sería muy vergonzoso que algo saliera mal, especialmente considerando que mi hermano se está jugando su reputación profesional con esta cena», agregó Fernando. «Los invitados son gente muy importante. No pueden permitirse ningún error». Patricia sintió que el peso de las expectativas se hacía aún más pesado sobre sus hombros. No solo tenía que preparar una cena perfecta para 36 personas, sino que ahora toda la familia extendida estaba al tanto de la situación y esperando que ella cumpliera con estándares imposiblemente altos. «No se preocupen», logró decir Patricia con voz temblorosa. «Todo va a salir bien». «Más vale», dijo doña Rosalía con tono amenazante, «porque si algo sale mal, todos van a saber exactamente de quién fue la culpa». Esa noche, después de que los invitados se fueran, Patricia se encerró en el baño y lloró hasta que se quedó sin lágrimas. Se miró en el espejo y vio a una mujer que había perdido completamente su dignidad y autorrespeto. Sus manos estaban destrozadas. Su espalda le dolía por cargar peso excesivo, sus ojos estaban hinchados por el llanto y la falta de sueño, y su espíritu estaba completamente quebrado. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Patricia comenzó a fantasear con la idea de simplemente desaparecer. Imaginaba levantarse una mañana, tomar un avión a cualquier lugar lejos de ahí y nunca más tener que cocinar para gente que no apreciaba su esfuerzo. La fantasía se sentía tan real y tan tentadora que la asustó con su intensidad. Al día siguiente, sábado por la mañana, Patricia despertó con fiebre y dolor de garganta. Su cuerpo, después de días de abuso y falta de descanso, finalmente había dicho basta. Pero cuando intentó quedarse en cama, doña Rosalía apareció en su recámara con cara de pocos amigos. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó la mujer mayor con tono acusatorio. «Faltan 6 días para la cena y todavía hay muchísimo que hacer. No es momento para enfermarse». «Doña Rosalía», dijo Patricia con voz ronca, «realmente me siento muy mal. Creo que necesito descansar, aunque sea unas horas». «El descanso puede esperar hasta después de la cena», declaró doña Rosalía sin mostrar ni una pizca de compasión. «Los compromisos familiares están antes que los caprichos personales». Patricia se levantó de la cama como pudo y arrastrando los pies se dirigió a la cocina para continuar con su infierno personal. Lucero la encontró ahí 1 hora después, cortando verduras con movimientos mecánicos y fiebre alta. «Mamá, estás enferma», dijo Lucero alarmada. «Deberías estar en cama». «No puedo, mi amor», respondió Patricia con voz débil. «Hay mucho que hacer». Lucero miró a su madre con una mezcla de amor y rabia que la sorprendió a ella misma. Por primera vez en sus 15 años de vida, comenzó a odiar activamente la dinámica de su familia y empezó a planear secretamente maneras de ayudar a su madre, aunque eso significara desobedecer a su padre y su abuela. La presión había alcanzado un punto insostenible y Patricia sabía que algo tenía que ceder. Lo que no sabía era que ese algo sería ella misma. La mañana del 24 de diciembre llegó con una neblina espesa que parecía presagiar el caos que estaba por desatarse. Patricia se despertó a las 4 de la madrugada con la garganta en carne viva y las manos tan hinchadas que apenas podía cerrar los puños.
Durante los últimos 3 días había trabajado sin parar, durmiendo apenas 2 horas por noche, alimentándose únicamente de café y los restos de comida que encontraba mientras cocinaba. Su cuerpo había llegado al límite, pero su mente se había vuelto extrañamente clara, como si la desesperación hubiera quemado todas las dudas y miedos que normalmente nublaban su juicio. Se dirigió a la cocina y encontró el desastre que había quedado de la noche anterior. Ollas sucias, apiladas hasta el techo, ingredientes esparcidos por todas las superficies y el olor penetrante de especias que se había impregnado en cada rincón de la casa. Los tamales estaban listos, la cochinita pibil marinándose, los chiles en nogada esperando su última capa de nueces recién peladas. Todo estaba progresando según el plan maestro que Patricia había diseñado con precisión militar, pero ella se sentía como un soldado que había perdido toda fe en la guerra que estaba peleando. Héctor bajó a las 7 de la mañana, impecablemente vestido, con una camisa blanca almidonada y pantalones de vestir, listo para su día triunfal como el anfitrión perfecto. Al ver a Patricia en la cocina, rodeada del caos culinario, frunció el ceño con disgusto. «Patricia, esto se ve terrible», dijo con tono crítico. «Los invitados van a llegar a las 8 de la noche y la casa parece zona de guerra. Espero que tengas tiempo de limpiar todo esto y arreglarte apropiadamente antes de que llegue alguien». Patricia lo miró con una expresión que Héctor no había visto jamás en 15 años de matrimonio. No era sumisión, ni tristeza, ni siquiera enojo. Era algo mucho más peligroso. Era indiferencia total. Por primera vez en años, Patricia veía a su marido exactamente como lo que era. Un extraño egoísta que había olvidado completamente que ella era un ser humano con sentimientos y necesidades. «Claro, Héctor», respondió Patricia con una calma que sonaba antinatural. «Todo estará perfecto para cuando regreses». Héctor la estudió por un momento, sintiendo que algo había cambiado en el tono de su esposa, pero no pudo identificar exactamente qué. Se sirvió su café y se marchó sin despedirse, como siempre. Doña Rosalía apareció 1 hora después, vestida con su mejor traje negro y sus joyas más elegantes, lista para recibir los cumplidos por la cena que Patricia había preparado. Al entrar a la cocina, su primera reacción fue de horror absoluto. «¡Dios mío, Patricia!», exclamó dramáticamente. «¿Cómo es posible que todo esté tan desordenado? Los invitados no pueden ver la casa en este estado». «No se preocupe, doña Rosalía», dijo Patricia con la misma calma inquietante. «Todo estará listo a tiempo». «Más vale», gruñó la mujer mayor. «Héctor y yo vamos a salir a comprar las flores para los centros de mesa y a recoger los vinos que encargamos. Cuando regresemos, espero encontrar esta casa transformada en un lugar digno de recibir a gente importante». Patricia asintió sin decir palabra, y doña Rosalía se marchó con una sensación extraña, como si hubiera algo amenazante en la tranquilidad de su nuera. Lucero bajó a desayunar y encontró a su madre sentada en medio del caos, bebiendo una taza de té y mirando por la ventana con expresión pensativa. La joven había pasado las últimas noches despierta, preocupada por el estado físico y emocional de Patricia, y había tomado la decisión de faltar a la cena navideña de su escuela para quedarse en casa y ayudar a su madre. «Mamá», dijo Lucero sentándose junto a Patricia, «falté a la posada de la escuela. Me quedo aquí para ayudarte con todo». Patricia volteó a ver a su hija y por primera vez en días sonrió con genuina calidez. Tomó las manos de Lucero entre las suyas y las besó suavemente. «Mi amor», le dijo con voz tierna, «tú no tienes que sacrificar tu diversión por los caprichos de tu padre y tu abuela. Ve a tu posada, diviértete, sé joven y libre mientras puedas». «Pero mamá, no puedo dejarte sola con todo esto», protestó Lucero. «No es justo». «Tienes razón», dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es justo.
pero a veces en la vida tenemos que tomar decisiones para cambiar las cosas que no son justas. Lucero sintió un escalofrío al escuchar las palabras de su madre. Había algo definitivo en su tono, algo que sonaba a despedida. Pero Patricia la tranquilizó, le preparó su desayuno favorito y la convenció de que se fuera a la posada, prometiéndole que todo estaría bien cuando regresara. Después de que Lucero se marchó, Patricia se quedó completamente sola en la casa. El silencio que la rodeaba era profundo y paz, muy diferente al caos constante de voces exigentes y críticas que había llenado su vida durante tantos años. Se dirigió lentamente hacia su recámara, como si fuera una sonámbula, siguiendo un impulso que no podía controlar. Abrió el closet y sacó una maleta que no había usado desde su luna de miel, 15 años atrás. Comenzó a empacar con movimientos deliberados y calmados. Su ropa favorita, algunos documentos importantes, fotografías de Lucero y el dinero que había estado ahorrando secretamente durante años de las propinas que recibía en el Instituto Culinario. No era mucho, pero sería suficiente para comenzar. Mientras empacaba, su mente se llenó de recuerdos de la mujer que había sido antes de convertirse en la esposa invisible de Héctor. Recordó sus sueños de abrir su propio restaurante, sus planes de viajar por México probando la gastronomía regional, su pasión por crear platillos que hicieran feliz a la gente. ¿Cuándo había perdido todo eso? ¿Cuándo había aceptado convertirse en una sombra de sí misma? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Lo había perdido gradualmente, día tras día, año tras año, cada vez que había elegido mantener la paz en lugar de defender su dignidad, cada vez que había aceptado una humillación para evitar un conflicto, cada vez que había puesto las necesidades de todos los demás antes que las suyas propias. Se dirigió al escritorio de su recámara y sacó una hoja de papel. Con mano temblorosa pero determinada, comenzó a escribir una carta para Lucero. Mi querida hija, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido. Quiero que sepas que esta decisión no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida y te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Pero ya no puedo seguir viviendo una vida que no es mía, siendo una persona que no reconozco cuando me veo en el espejo. Durante 15 años he tratado de ser la esposa perfecta, la nuera obediente, la mujer que nunca causa problemas ni tiene necesidades propias. Pero al hacerlo, he perdido completamente a Patricia Alvarado, la mujer que era antes de casarme con tu padre. Necesito encontrarla de nuevo, y para eso tengo que alejarme de todo lo que me recuerda a la persona en la que me convertí. No estoy huyendo de ti, mi amor. Estoy huyendo hacia mí misma. Algún día, cuando seas mayor, espero que puedas entender que a veces una madre tiene que ser valiente y egoísta para poder enseñarle a su hija que nunca debe aceptar ser tratada como menos de lo que vale. Te llamaré pronto. Te amo infinitamente. Tu mamá, Patricia. Dobló la carta cuidadosamente y la puso sobre la almohada de Lucero. Luego regresó a la cocina, donde toda la comida para 36 personas esperaba ser terminada y servida. Por un momento, sintió la tentación de completar todo como había prometido, de cumplir hasta el final con las expectativas que otros habían puesto sobre ella. Pero entonces recordó las palabras crueles de doña Rosalía, la indiferencia constante de Héctor, la humillación pública que había sufrido frente a sus cuñadas, y supo que ya había hecho suficiente. Apagó todas las hornillas, cerró el refrigerador y dejó todo exactamente como estaba, un recordatorio tangible de todo el trabajo que había hecho sola, de toda la responsabilidad que había cargado sin ayuda, de todo el esfuerzo que nadie había valorado. Tomó su maleta, sus documentos y las llaves del auto. Antes de salir, se miró una última vez en el espejo del recibidor. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no era la Patricia derrotada y agotada de la mañana. Era alguien diferente, alguien que había tomado control de su propia vida por primera vez en 15 años. El viaje al aeropuerto fue surreal.
Patricia manejó por las calles de Monterrey como si fuera la última vez que las vería, grabando en su memoria los lugares que habían sido testigos de su vida durante tantos años. Al llegar al aeropuerto, dejó el auto en el estacionamiento y le envió un mensaje de texto a Héctor con la ubicación, sin más explicación. En el mostrador de Aeroméxico compró un boleto en el primer vuelo disponible a Ciudad de México. No tenía un plan específico, no sabía dónde se quedaría ni qué haría cuando llegara. Lo único que sabía era que necesitaba estar lo más lejos posible de la cena navideña que había consumido las últimas semanas de su vida. Mientras esperaba en la puerta de embarque, Patricia sintió una mezcla extraña de terror y euforia. Por primera vez en 15 años, no sabía qué iba a pasar en las siguientes horas, y esa incertidumbre se sentía como la libertad más pura que había experimentado jamás. El vuelo despegó a las 5 de la tarde. Mientras el avión se elevaba sobre Monterrey, Patricia vio su ciudad hacerse pequeña allá abajo y sintió que una parte de su vida se cerraba para siempre. A las 6:30, cuando debería haber estado en su cocina dando los toques finales a la cena, Patricia estaba volando hacia una nueva vida a 30,000 pies de altura. Mientras tanto, en la casa que había abandonado, Héctor y doña Rosalía regresaron a las 7 de la noche cargados de flores y vino, esperando encontrar la transformación milagrosa que Patricia siempre lograba realizar. Lo que encontraron fue el caos exacto que habían dejado en la mañana, con la diferencia de que ahora reinaba un silencio ominoso que les heló la sangre. ¡Patricia!, gritó Héctor desde la entrada. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Doña Rosalía corrió hacia la cocina y se quedó paralizada al ver que nada había progresado desde la mañana. Los tamales seguían sin terminar, la cochinita pibil no había sido sacada del horno, los chiles en nogada estaban a medio preparar. «Algo está muy mal», murmuró doña Rosalía con pánico creciente en su voz. Héctor subió corriendo las escaleras, gritando el nombre de su esposa. Al entrar a la recámara matrimonial, encontró el closet abierto y varios cajones vacíos. Su primera reacción fue de confusión, luego de negación y finalmente de terror absoluto cuando la realidad comenzó a asentarse en su mente. A las 8 en punto, los primeros invitados comenzaron a llegar. Los hermanos Garza, elegantemente vestidos y con caras de expectativa, tocaron a la puerta esperando ser recibidos por la famosa cena que Héctor había prometido. Lo que encontraron fue a un anfitrión descompuesto y una casa sumida en el caos. «¿Dónde está su esposa?», preguntó la señora Garza, notando inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. «¿Está ella? Tenemos una situación familiar», balbuceó Héctor, sin saber cómo explicar que su esposa había desaparecido literalmente en el aire. Uno tras uno, los 36 invitados fueron llegando y encontrando la misma escena surrealista. Una casa sin anfitriona, una cena sin preparar y un Héctor cada vez más desesperado tratando de inventar explicaciones que sonaran creíbles. Doña Rosalía, que había pasado semanas presumiendo sobre la cena espectacular que su nuera iba a preparar, se escondió en su recámara fingiendo jaqueca para no enfrentar la humillación de tener que explicar la ausencia de Patricia. El padre Julián, quien había sido invitado como una figura respetable de la comunidad, fue el primero en darse cuenta de que Patricia no había tenido una emergencia familiar, sino que había tomado una decisión deliberada. Mientras Héctor corría de un lado a otro como pollo sin cabeza, el padre Julián se acercó a Lucero, quien había regresado de su posada para encontrarse con el caos absoluto. «Mi hija», le dijo el padre Julián suavemente, «¿tú sabes dónde está tu mamá?». Lucero, que había encontrado la carta de Patricia y había entendido perfectamente lo que había pasado, miró al padre Julián con ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. «Mi mamá se fue», dijo Lucero con voz firme, «y creo que hizo lo correcto».
Los invitados, cansados de esperar una cena que obviamente no iba a materializarse, comenzaron a marcharse uno por uno. Las miradas de juicio, los comentarios murmurados y las sonrisas de lástima que Héctor y doña Rosalía recibieron esa noche fueron más devastadores que cualquier reproche directo. Para cuando el último invitado se fue, la casa quedó sumida en un silencio que parecía gritar la ausencia de Patricia. Héctor se sentó en el sillón de la sala, rodeado de los restos de sus ambiciones sociales destruidas, y por primera vez en 15 años de matrimonio, comenzó a preguntarse quién había sido realmente la mujer con la que había estado viviendo todo este tiempo. Patricia, mientras tanto, aterrizó en Ciudad de México, sintiéndose como si hubiera nacido de nuevo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que ya nunca más sería la mujer invisible que había dejado atrás en Monterrey. La primera noche de Patricia en Ciudad de México la pasó en un pequeño hotel cerca del aeropuerto, despierta hasta la madrugada, sintiendo una mezcla extraña de liberación y terror. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba la cara de Héctor cuando había descubierto su ausencia, la desesperación de doña Rosalía frente a los invitados y sobre todo la expresión de Lucero al leer su carta. El remordimiento por haber abandonado a su hija luchaba constantemente contra el alivio de haber escapado finalmente de una prisión que ella misma había ayudado a construir durante 15 años. Al amanecer del 25 de diciembre, Patricia se duchó y se vistió con ropa que no había usado en años, un vestido azul que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó, y zapatos cómodos que doña Rosalía siempre había criticado por ser demasiado casuales. Al mirarse en el espejo del hotel, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Vio a Patricia Alvarado, no a la esposa de Héctor Molina. Salió a caminar por las calles de la capital, sin rumbo fijo, solo disfrutando la sensación de poder decidir hacia dónde ir sin tener que pedirle permiso a nadie ni explicar sus movimientos. Se detuvo en una cafetería pequeña y acogedora en la colonia Roma, donde ordenó un café con leche y unos chilaquiles verdes. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado, sin la prisa constante que había caracterizado sus comidas durante años, se dio cuenta de que había olvidado completamente cómo se sentía disfrutar la comida sin preocuparse por quién más tenía que alimentar. En la mesa de al lado, escuchó a una pareja de turistas extranjeros preguntándole al mesero sobre los mejores restaurantes de cocina mexicana contemporánea en la ciudad. El mesero mencionó varios nombres, pero uno llamó inmediatamente la atención de Patricia: Corazón de México, el restaurante de Miguel Ángel Estrada, su amigo de la juventud con quien había perdido contacto años atrás. Miguel Ángel había sido compañero de Patricia en la escuela de gastronomía y juntos habían soñado con revolucionar la cocina mexicana, combinando técnicas tradicionales con presentaciones modernas y creativas. Mientras Patricia había abandonado sus sueños culinarios para convertirse en ama de casa, Miguel Ángel había perseguido los suyos hasta convertirse en uno de los chefs más reconocidos del país. Patricia recordó vívidamente las largas conversaciones que tenían sobre comida, vida y sus planes para el futuro, cuando ambos creían que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Sin pensarlo dos veces, Patricia tomó un taxi y se dirigió hacia el restaurante de Miguel Ángel. Durante el viaje, sus nervios se intensificaron. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su repentina aparición después de años de silencio? ¿La recordaría siquiera después de tanto tiempo? Corazón de México estaba ubicado en una casona colonial restaurada en la colonia San Ángel, con un jardín interior lleno de plantas nativas y una decoración que combinaba perfectamente lo tradicional con lo contemporáneo.
Patricia se quedó parada frente a la entrada durante varios minutos, admirando el lugar que representaba exactamente el tipo de restaurante que ella había soñado tener alguna vez. Al entrar, le pidió al hostess hablar con el chef Miguel Ángel. La joven la miró con curiosidad, preguntándole si tenía cita previa, pero algo en la expresión de Patricia la convenció de ir a buscarlo. 5 minutos después, Patricia escuchó una voz familiar gritando su nombre desde la cocina. ¡Patricia Alvarado! ¡No puedo creerlo! Miguel Ángel apareció limpiándose las manos con un trapo de cocina, con el cabello canoso y algunas líneas de expresión que no tenía 20 años atrás, pero con la misma sonrisa brillante y los mismos ojos llenos de pasión que Patricia recordaba. Sin dudarlo, la abrazó con el cariño genuino de quien reencuentra a una hermana perdida. «Miguel», murmuró Patricia, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «Necesitaba verte». Miguel Ángel la estudió con la mirada, notando inmediatamente que algo profundo había cambiado en su vieja amiga. La Patricia que él recordaba era una mujer llena de vida y ambición, pero la persona que tenía frente a él parecía haber pasado por una batalla muy difícil. «Ven», le dijo tomándola del brazo, «vamos a mi oficina, tenemos mucho de qué platicar». Durante las siguientes 2 horas, Patricia le contó todo a Miguel Ángel: su matrimonio con Héctor, los años de humillaciones constantes, la tiranía de doña Rosalía, la cena navideña que había sido la gota que derramó el vaso, y su decisión de escapar que la había llevado hasta ahí. Miguel Ángel la escuchó sin interrumpir, asintiendo comprensivamente y ofreciéndole pañuelos cuando las lágrimas finalmente llegaron. «Patricia», le dijo Miguel Ángel cuando ella terminó de hablar, «¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de salvarte la vida. La mujer que conocí hace 20 años nunca habría aceptado ser tratada así. Me da gusto saber que todavía existe dentro de ti». «No sé si todavía existe», confesó Patricia. «He pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí que ya ni siquiera sé quién soy realmente». «Entonces vamos a averiguarlo», declaró Miguel Ángel con determinación. «Quédate en México unos días, trabaja conmigo en la cocina, redescubre tu pasión. Recuerda por qué decidiste estudiar gastronomía. La Patricia que yo conocía tenía un talento extraordinario y una visión única. Vamos a encontrarla». Esa misma tarde, Miguel Ángel la llevó a recorrer varios mercados locales, mostrándole ingredientes que no había visto en años y técnicas nuevas que se habían desarrollado en la cocina mexicana contemporánea. Patricia se sintió como una niña en una juguetería, redescubriendo la emoción de explorar sabores, texturas y posibilidades culinarias sin la presión de tener que complacer a nadie más que a ella misma. Mientras tanto, en Monterrey, las consecuencias de la huida de Patricia se extendían como ondas expansivas por toda la comunidad. La historia de la esposa que había abandonado la cena navideña más importante del año se había convertido en el chisme más comentado de la colonia country. Las versiones variaban desde que Patricia había tenido una crisis nerviosa hasta que había descubierto una infidelidad de Héctor, pero todas coincidían en que algo muy serio había pasado en la familia Molina Alvarado. Héctor había faltado al trabajo durante 3 días, encerrado en su casa, alternando entre la furia y la desesperación. Su imagen de hombre exitoso y respetable se había hecho pedazos frente a toda la comunidad y no sabía cómo reconstruirla. Por primera vez en su vida se veía obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin tener a Patricia ahí para resolver los problemas que él creaba. Doña Rosalía había caído en cama, fingiendo estar gravemente enferma para evitar enfrentar a las vecinas que venían a preguntar por Patricia con caras de falsa preocupación y curiosidad genuina. La mujer que siempre había presumido sobre lo bien que había educado a su nuera para ser una esposa perfecta, ahora tenía que lidiar con el hecho de que esa misma nuera la había abandonado frente a toda la comunidad. Lucero
era quien más sufría en medio del caos. La joven había leído la carta de su madre docenas de veces, tratando de entender completamente las razones detrás de su decisión. Aunque parte de ella estaba furiosa por haber sido abandonada, otra parte más profunda admiraba secretamente el valor que había demostrado Patricia. Lucero había sido testigo de años de maltrato hacia su madre, y aunque le dolía admitirlo, sabía que su padre y su abuela se merecían lo que estaba pasando. El padre Julián visitó la casa de los Molina el 28 de diciembre. Como líder espiritual respetado en la comunidad, había decidido intervenir antes de que la situación se saliera completamente de control. Encontró a Héctor en la sala, sin afeitar y con la ropa arrugada, bebiendo whisky a plena luz del día. «Héctor», le dijo el padre Julián con voz firme pero comprensiva, «tenemos que hablar seriamente sobre lo que pasó». «Padre», respondió Héctor con amargura, «mi esposa me humilló frente a toda la comunidad. Me abandonó en el momento más importante, sin explicación alguna. ¿Cómo puedo perdonar algo así?» «Héctor», dijo el padre Julián sentándose frente a él, ¿alguna vez te has preguntado por qué Patricia tomó esa decisión? Una mujer no abandona su hogar de la nada. Algo muy grave tuvo que pasar para que llegara a ese extremo. Patricia siempre ha sido dramática», murmuró Héctor, pero su voz sonaba menos convincente que antes. El padre Julián pasó la siguiente hora haciéndole preguntas incómodas a Héctor. ¿Cuándo había sido la última vez que había ayudado a Patricia con las tareas domésticas? ¿Cuándo había sido la última vez que la había llevado a cenar solo por el placer de su compañía? ¿Cuándo había sido la última vez que le había preguntado sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas? Cada pregunta era como un puñal que se clavaba más profundo en la conciencia de Héctor. Gradualmente comenzó a darse cuenta de que durante años había tratado a Patricia como una empleada doméstica en lugar de como su esposa, y que su madre había sido su cómplice en esa dinámica tóxica. «Pero padre», dijo Héctor con voz quebrada, «¿cómo puedo arreglar algo que he estado rompiendo durante 15 años? Primero», respondió el padre Julián, «tienes que reconocer completamente el daño que has causado. Segundo, tienes que estar dispuesto a cambiar radicalmente tu comportamiento. Y tercero, tienes que aceptar que Patricia tiene todo el derecho de decidir si quiere darte una segunda oportunidad o no». En Ciudad de México, Patricia había pasado una semana trabajando en la cocina de Miguel Ángel, redescubriendo gradualmente su pasión por la gastronomía. Cada día se sentía más fuerte, más segura de sí misma, más conectada con la mujer que había sido antes de perderse en el matrimonio. Miguel Ángel la había puesto a cargo de crear un menú especial para el fin de año, y Patricia había diseñado platillos que combinaban técnicas tradicionales de Nuevo León con influencias contemporáneas, creando una fusión única que impresionó a todos los comensales. «Patricia», le dijo Miguel Ángel después de una noche particularmente exitosa, «tienes que quedarte aquí. Ábrete tu propio restaurante. Tienes el talento, tienes la experiencia y ahora tienes la libertad para hacer lo que siempre quisiste hacer». Patricia lo consideró seriamente. La idea de comenzar una nueva vida en Ciudad de México, lejos de todo lo que la había lastimado, era tremendamente tentadora, pero también sabía que tenía asuntos pendientes en Monterrey, especialmente con Lucero, y que huir para siempre no resolvería realmente los problemas que había dejado atrás. «Miguel», le dijo finalmente, «primero tengo que regresar y cerrar algunos círculos. Si después de eso todavía quiero mudarme a México, entonces lo haré. Pero tiene que ser una decisión tomada desde la paz, no desde el miedo». El 3 de enero, Patricia tomó un vuelo de regreso a Monterrey. Durante las 2 semanas que había pasado en Ciudad de México, había recibido docenas de llamadas de Héctor, doña Rosalía y Lucero, pero no había contestado ninguna. Necesitaba ese tiempo para sanar y fortalecerse antes de enfrentar a su familia.
Al bajar del avión, Patricia se sintió completamente diferente a la mujer que había huido 2 semanas atrás. Caminaba con la espalda recta, la cabeza en alto y una seguridad en sí misma que no había tenido en años. Había recuperado su dignidad y estaba decidida a no volverla a perder jamás. Tomó un taxi directamente a su casa. Al llegar, encontró el jardín descuidado, las cortinas cerradas y un ambiente general de desolación que contrastaba dramáticamente con la casa siempre impecable que había mantenido durante 15 años. Héctor salió corriendo cuando escuchó el taxi, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de alivio mezclada con terror. «Patricia», dijo con voz temblorosa, «gracias a Dios que regresaste. Pensé que te había perdido para siempre». Patricia lo miró con una calma que lo desarmó completamente. No era la mirada sumisa de la esposa que había sido, ni la mirada furiosa que él había esperado. Era la mirada de una mujer que había encontrado su poder y estaba dispuesta a usarlo. «Héctor», dijo Patricia con voz firme pero serena, «tenemos que hablar, pero primero quiero ver a Lucero». Su hija salió corriendo y se lanzó a sus brazos, llorando de alivio y felicidad. Patricia la abrazó fuertemente, disculpándose por haberla abandonado, pero explicándole que había sido necesario para poder regresar como una madre más fuerte. «Mamá», le susurró Lucero al oído, «estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que tenías que hacer». Esa noche, Patricia se sentó con Héctor y doña Rosalía en la sala. La atmósfera era tensa, pero Patricia irradiaba una seguridad que nunca antes había demostrado. «Antes de que digan cualquier cosa», comenzó Patricia, «quiero que sepan que he regresado, pero no de la misma manera que me fui. He regresado como una mujer nueva, con condiciones nuevas, y si no están dispuestos a aceptarlas, me voy otra vez, y esta vez será para siempre». Héctor y doña Rosalía intercambiaron miradas nerviosas, dándose cuenta de que la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente. «Primera condición», continuó Patricia, «nunca más volveré a ser tratada como una empleada en mi propia casa. Si organizan una cena, será una decisión que tomemos juntos, con responsabilidades compartidas y ayuda real, no solo de palabra. Segunda condición, doña Rosalía, usted puede vivir en esta casa, pero ya no va a decidir sobre mi vida, mi ropa, mi comida o cualquier otro aspecto de mi existencia. Tercera condición, Héctor, si quieres seguir casado conmigo, vas a tratarme con respeto, consideración y como tu igual, no como tu subordinada. Y si no aceptan estas condiciones», terminó Patricia con voz firme, «me voy mañana mismo. Le pido el divorcio a un abogado, me llevo a Lucero y empiezo mi propia vida en otro lugar donde me valoren como merezco». El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor y doña Rosalía se dieron cuenta de que Patricia no estaba negociando ni pidiendo permiso. Estaba estableciendo límites no negociables y por primera vez en 15 años, ellos eran quienes tenían que decidir si estaban dispuestos a cambiar. «Patricia», dijo Héctor finalmente, con voz quebrada, «acepto todas tus condiciones. He tenido 2 semanas para pensar en todo lo que te hice y tienes razón en todo. No merezco otra oportunidad, pero si me la das, prometo que las cosas van a ser diferentes». Doña Rosalía, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló con voz diminuta. «Patricia, yo no sabía que te hacíamos sentir tan mal. Pensé que así eran las cosas, como habían sido siempre». «Doña Rosalía», respondió Patricia con firmeza pero sin crueldad, «las cosas pueden cambiar si todos ponemos de nuestra parte, pero tiene que ser un cambio real, no solo de palabra». Los meses siguientes fueron una transformación completa para la familia Molina Alvarado. Héctor comenzó terapia matrimonial con Patricia, donde aprendió a reconocer y cambiar patrones de comportamiento que había repetido durante años.
Doña Rosalía, aunque con dificultades, comenzó a respetar los límites que Patricia había establecido y poco a poco desarrolló una relación más saludable con su nuera. Patricia regresó a trabajar en el Instituto Culinario con una energía renovada y además comenzó a planear la apertura de su propio restaurante en Monterrey, con la ayuda y el apoyo de Miguel Ángel desde Ciudad de México. Lucero, que había sido testigo de toda la transformación, se convirtió en la mayor admiradora de su madre. La joven había aprendido una lección invaluable, que una mujer nunca debe aceptar ser tratada como menos de lo que vale y que a veces es necesario arriesgar todo para recuperar la dignidad perdida. El día que Patricia abrió Sabores de Libertad, su restaurante, toda la comunidad que una vez había murmurado sobre su escape vino a celebrar con ella. La mujer que una vez había cocinado sola para 36 personas sin recibir reconocimiento, ahora era dueña de su propio negocio, respetada por su comunidad y admirada por su familia. Patricia había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que poner límites no es crueldad, sino necesidad. Y más importante que todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para salvarse a una misma y comenzar la vida que siempre se mereció vivir. La historia de Patricia Alvarado nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que nunca es demasiado tarde para salvarnos a nosotros mismos y recuperar la dignidad que hemos perdido en el camino. Durante 15 años, Patricia vivió en una prisión invisible, construida ladrillo por ladrillo con cada humillación que aceptó, cada límite que no puso, cada vez que eligió la paz temporal sobre su bienestar permanente. ¿Cuántas veces nos encontramos viviendo la vida de otra persona, cumpliendo expectativas ajenas, moldeándonos para encajar en roles que otros diseñaron para nosotros? Patricia nos muestra que el momento más aterrador de nuestras vidas puede convertirse también en el más liberador, cuando finalmente decidimos que ya no podemos seguir siendo menos de lo que valemos. El avión que tomó Patricia no la llevó solo a Ciudad de México, la llevó hacia sí misma. Nos recuerda que a veces tenemos que alejarnos físicamente de las situaciones tóxicas para poder ver con claridad quiénes somos realmente, cuando no estamos tratando de complacer a nadie más. En la distancia, rodeada de personas que la valoraban por quien era y no por lo que podía hacer por ellos, Patricia redescubrió su esencia. La verdadera fortaleza de Patricia no estuvo en huir, sino en regresar. Regresó transformada, con límites claros, con amor propio restaurado y con la determinación inquebrantable de no volver a aceptar migajas cuando merecía el banquete completo. Su regreso nos enseña que enfrentar nuestros miedos y establecer límites saludables no es crueldad, es supervivencia emocional. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas estamos aceptando menos de lo que merecemos? ¿Cuántas veces hemos callado cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas humillaciones hemos normalizado en nombre del amor, la familia o la paz? Patricia nos demuestra que el respeto hacia nosotros mismos debe ser innegociable y que enseñar a otros cómo tratarnos es una de nuestras responsabilidades más importantes. El renacimiento de Patricia no fue solo personal, fue familiar. Al salvarse a sí misma, salvó también a su hija Lucero, quien aprendió que una mujer fuerte no es la que aguanta todo en silencio, sino la que tiene el valor de decir «hasta aquí». Le mostró a Héctor que el amor verdadero requiere respeto mutuo, no sumisión. Incluso le enseñó a doña Rosalía que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia. La historia de Patricia nos recuerda que no somos responsables de cambiar a las personas que nos lastiman, pero sí somos responsables de protegernos a nosotros mismos de ese daño. Que establecer límites no nos convierte en personas malas, nos convierte en personas que se valoran.
que el amor propio no es egoísmo, es la base de todas las relaciones saludables que podemos tener en la vida. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser tratado con dignidad, respeto y consideración. Si estás viviendo una situación similar a la de Patricia, recuerda que siempre tienes opciones, aunque no las veas claramente en este momento. A veces, la decisión más amorosa que podemos tomar es hacia nosotros mismos, y ese amor bien dirigido puede transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. La cocina de Patricia se convirtió en metáfora de su vida. Durante años cocinó para alimentar a otros, mientras ella misma se moría de hambre emocional. Cuando finalmente decidió alimentar su propia alma, descubrió que tenía mucho más que ofrecer al mundo. Su restaurante, Sabores de Libertad, no solo sirve comida, sirve esperanza a todas las personas que han perdido de vista su propio valor. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.